Hermanos, ¿verdad? Como lo decía, vamos a empezar una sesión, un estudio nuevo, ¿verdad? En estas de 6 sesiones acerca de el título de todo ese estudio significa o dice cómo evitar las trampas de la vida. He estado batallando acerca de este título completo, acerca de este estudio, cómo evitar las trampas de la vida. En primer lugar, nosotros, hermanos, conocemos qué cosa es una trampa, ¿verdad? Cuando quiere usted atrapar a un roedor que está en la casa o quiere o cualquier de ese tipo, ¿usted qué pone? Usted pone una trampa. En otras palabras, usted está poniendo algo de manera deliberada, está tendiendo una trampa para que el roedor caiga. Sin embargo, hermanos, las situaciones que nosotros vamos a ver en la vida de José, en el José del Antiguo Testamento, vamos a ver que las circunstancias que él ha pasado fueron trampas que sucedieron no de manera deliberada, sino que también sucedieron por las situaciones que José estaba experimentando. Por ejemplo, por eso es que mire esta ilustración. ¿Qué es lo que usted ve ahí, verdad? ¿Cómo se dice esto en México, verdad? Un pothole o un hueco en la pista. Si usted camina por las calles, ¿verdad? Y usted accidentalmente pasa por encima de uno de esos huecos, ¿qué pasa con su vehículo? Se salta, ¿verdad? O puede inclusive hasta echarse a perder porque se le rompió la transmisión o el axle del vehículo. Pero son cosas que pasan, hermano. Nosotros deliberadamente no pasamos por esas trampas o por esas situaciones en la vida. Y asimismo, algunas veces estos huecos que aparecen en la pista no son porque alguien deliberadamente los ha puesto ahí, sino que a veces pasan en las circunstancias de la vida. Es por eso que a veces, poniendo esta ilustración en perspectiva, podríamos decir, ¿verdad?, que este estudio nosotros examinaremos la vida de José como una clave para enfrentar las trampas de la vida. Porque, hermanos, hermanas, algunas veces no podremos evitar las trampas que se presentan en nuestra vida, pero sí, hermanos, podremos nosotros en estos estudios, nos pueden ayudar a enfrentar estas situaciones difíciles en la vida. Aunque la historia de José, como ya le había dicho, hermanos, la historia de José es muy conocida. Lo hemos aprendido desde nuestra niñez y hemos leído, ¿verdad?, el libro de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 50. Pero si nosotros vemos este estudio, podremos ver cómo nos va a sorprender lo relevante que será utilizar lo que aprendemos aquí para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida práctica. A diferencia de los relatos del Antiguo Testamento, cuando nosotros habíamos visto la vida de Abraham o la vida de Jacob en las otras sesiones anteriores, vemos aquí, ¿verdad? Vimos en esas oportunidades cómo Dios hablaba con ellos de manera directa, ¿verdad? Así como dice, ¿verdad? Habló Dios a Abraham. O sea, hubo una conexión directa entre Dios y estos personajes bíblicos. Pero lo que vamos a ver aquí, hermanos, o lo que no vamos a ver en los relatos bíblicos relativos a José, es que no, aparentemente, ¿verdad? Quien escribió el libro de Génesis, si bien es cierto, ¿verdad? No él o ella no ha escrito que ha habido una conexión directa entre Dios, pero sí podemos ver, ¿verdad?, que lo que podemos así, lo que José actuó, vemos que hubo un conocimiento de la presencia y la actividad del Señor. Por eso, ¿verdad?, que en este estudio, hermanos, en el día de hoy, nosotros vamos a ver una de las trampas, no digo trampas entre comillas, ¿verdad?, porque no es algo que nosotros esperamos caer, ¿verdad?, o que se presenta de manera deliberada. Pero en esta ocasión, hermanos, nosotros podemos ver cómo es que sucede la trampa de la traición y cómo nosotros podemos enfrentar esta situación tan difícil, ¿verdad?, de experimentar una traición. Hermanos, nosotros podemos enfrentar decepciones en la vida. Por ejemplo, usted contrata a alguien que le haga la remodelación de su casa y dice, ¿verdad?, este es el presupuesto, este es el estimado, le va a costar
como $5,000, pero ¿sabe qué? Le dice el que va a hacer el trabajo. Yo necesito la mitad de esos $5,000 para poder comprar los materiales y así poder empezar el trabajo. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Usted hace lo que muchas personas podrían hacer, ¿verdad? Le da lo que dice este señor o esta señora, $2,500, y para que vaya a comprar los materiales y empiece a hacer la remodelación de la casa. Al siguiente día no aparece, pasó una semana, no, ni señales de esta persona. ¿Y qué pasó, verdad? Se fue. Ya nunca más supo de esta persona y obviamente nunca más usted supo lo que pasó con los $2,500 que entregó esta persona. Eso siempre sucede, hermanos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de traiciones, lo que hace que más nos duele en el corazón son de personas que nosotros hemos confiado, las personas que nosotros hemos depositado nuestra confianza y de esa confianza se destruye por una traición que hemos experimentado a través de esta persona en quien nosotros hemos confiado. Como dice, ¿verdad? No duele cuando nos traiciona aquel que nos defraudó con $2,500, porque si bien es cierto le puede doler los $2,500, pero eso pasa, ¿verdad? Eso puede pasar, pero más difícil es que nos duela la traición por alguien en que tú confiabas, y eso es lo que hace que duela tanto. Pero en todo esto, hermanos, hermanas, nosotros podemos tener la seguridad que Dios nunca nos va a traicionar. Nuestro Señor nunca nos traiciona y además Él puede ayudarnos a superar el dolor, a superar la pena, a superar el sufrimiento y a superar las consecuencias que acompañan a la traición. Y lo que vamos a ver aquí en esta sesión, hermanos, es que José del Antiguo Testamento es un buen ejemplo de lo que nosotros podemos aprender cuando la traición de nuestro ser querido o de algún familiar cercano o de algún compañero de trabajo que ha sido nuestro compañero de trabajo por 10, 15 o 20 años y nos llega a traicionar por algo tan trivial que pueda suceder. Hermanos, me acompañan en oración, por favor, para empezar este estudio. Padre amado, Señor, te damos las gracias por esta mañana, Padre bendito. Gracias, mi Señor, porque tú has abierto nuestros ojos a ver la luz del día, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, que tu espíritu se pase entre nosotros, Señor, y nos dé el entendimiento al leer, mi Señor, este relato del Antiguo Testamento de la vida de José. Te pedimos, Señor, que nos des, mi Señor, el convencimiento y la fe, Señor, y la confianza de a pesar, Señor, de las grandes traiciones que podríamos haber experimentado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, estés en control de cada una de ellas, Padre amado. Asimismo, Señor, si por alguna razón, Padre amado, nosotros hemos traicionado a algún ser querido, ya sea de manera deliberada o ya sea sin que nosotros lo hayamos sabido, Padre amado, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, mi Señor, que puedas restablecer, mi Señor, esta relación que ha sido rota por nuestra traición. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros vayamos a pasar a Génesis, capítulo 37. ¿Verdad? Aquí es donde empieza el relato de la vida de José. Luego hay un hiato en el capítulo 38 y luego, ¿verdad? Empieza nuevamente, ¿verdad? El capítulo 39 acerca de la vida de José hasta el capítulo 50. Hermanos, veamos qué dice, ¿verdad? Génesis 37 del 1 al 5. O de todo ese estudio, ¿verdad? Más o menos lo que podríamos decir. El favoritismo, el odio y la envidia definieron a la familia de Jacob. Los hijos mayores de Jacob odiaban tanto a José, su hermano menor, y al final querían matarlo. Dice, ¿verdad? Mientras los hermanos de José cuidaban los rebaños de su padre, Jacob envió a José para que los vigilara. Los hermanos vieron venir a José
y rápidamente idearon un plan para deshacerse de él. Al principio planearon matarlo. Luego decidieron sacar provecho de su odio. Entonces, luego lo vendieron a una a una caravana de mercaderes, quienes a su vez lo vendieron al capitán de la guardia del faraón en Egipto. Básicamente, eso es el capítulo 37 de Génesis. Y lo es así un pequeño resumen. Pero si solamente lo leemos así, hermanos, quizás no hemos aprendido qué es lo que el pasaje del capítulo 37 nos quiere decir. Es por eso que, hermanos, vayamos, ¿verdad? Analizando, ¿verdad? Cada versículo de Génesis 37. El Señor le dijo a Jacob, Dios le dice a Jacob que regresara a su hogar en Betel y que renovara su caminar con él. Y Betel estaba ubicada en la tierra de Canaán. Eso es lo que básicamente dice el versículo 1. Y el versículo 2 habla acerca de la familia disfuncional de Jacob. Hermanos, ¿usted es miembro de una familia disfuncional? Bueno, eso es una pregunta que solamente usted lo sabe, ¿verdad? Pero yo creo que todos pertenecemos a una familia disfuncional. Así como la familia Peluche, ¿verdad? Si han visto esa serie de México, la familia Peluche, ¿verdad? Una familia completamente disfuncional y la que parecía con mayor criterio y sentido común era la niña, ¿verdad? Y todavía le dicen, ¿por qué no eres una niña normal? Todavía le dicen a la pobre muchachita, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que es, ¿verdad? La familia disfuncional de Jacob. La primera cosa que se ve, su disfunción del padre, el patriarca de la familia Jacob, era su favoritismo. Él estaba completamente ciego al favoritismo que él ejercía, no solamente entre sus hijos, sino también entre las esposas que él tenía. Este ha sido uno de los grandes errores que afectarían tanto a sus hijos y afectarían profundamente a toda la familia. Estas relaciones dañinas dentro de la familia se remontan a que Jacob, ¿a quién favorecía más? ¿Se acuerdan, hermanos? Jacob favorecía a una de sus esposas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la esposa? O la persona con quien él quería casarse y que sea su esposa, se llamaba Raquel. ¿Sí? Gracias, hermana. Pero su yerno, o ¿cómo se dice? Su suegro, le dice, no, primero cásate con Lea, ¿verdad? Porque ella es la más viejita y aquí tenemos la tradición de que la más vieja se casa primero. Perdón, disculpen, hermano, la expresión, ¿verdad? Pero eso es lo que dice así que el pobre Jacob tuvo que casarse con Lea, ¿verdad? Pero siempre él jugando favoritismo con Raquel. ¿Y qué más, verdad? Así que los celos también gradualmente consumieron a ambas esposas. Así que junto con Raquel y Lea, Jacob tuvo hijos con 2 concubinas, imagínense, ¿verdad? Es por eso lo que menciona el versículo 2, Bilha o Bilha, la sirvienta de Raquel, y luego Silpa, la sirvienta de Lea. El favoritismo, hermanos, puede destruir a una familia, ¿verdad? Rebeca, en primer lugar, ¿verdad? La mamá de Jacob. Rebeca, la madre de Jacob, lo prefirió sobre su hijo Esaú. Luego es lo que generó un conflicto entre los hermanos, si nos recuerdan lo que vimos en la sesión anterior, leyendo el libro de este profeta Abías. La disfunción se perpetró cuando Jacob prefirió a su esposa Raquel, la madre de José, sobre Lea, y lo que creó discordia y angustia. Este patrón fue la base perjudicial que llevó a que los hermanos mayores de José odiaran a José, ¿verdad? Al punto de planear un asesinato. Vemos aquí, ¿verdad? El versículo 2, eso es lo que dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y aparentemente no dice mucho, pero nótese cómo es que tiene un significado entre líneas en las cuales la familia de Jacob pone a quién. Dice Bilha y Silpa. Y aquí vemos, ¿verdad? Son las suplentes. Como, imagínense, ¿verdad? Que usted está en un torneo deportivo, ¿verdad? Su equipo favorito, ¿verdad? ¿Quién será? Bueno, yo no conozco, ¿verdad?
los Pumas, el América o los Tigres, ¿verdad? Y usted va y usted quiere ver a sus deportistas titulares, pero ¿qué pasa, verdad? Aquí nos ponen en vez, ponen a los titulares. Igual, ¿verdad? Vemos aquí el narrador de este pasaje pone las suplentes, Bilha y Silpa, en vez de poner a las titulares que fueron Raquel y Lea. Vemos aquí cómo es que el autor empieza a ver la familia disfuncional de Jacob. Pero vamos a ver algo interesante. El versículo 3, perdón, ya me estoy pasando al otro slide. El versículo 3, sigamos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Y qué dice, verdad? Y para demostrar y para ver, ¿verdad? La consumación de su favoritismo, le hizo una túnica de diversos colores. Aquí este pasaje en el hebreo original es una traducción muy difícil, ¿verdad? La traducción era que una túnica muy elegante, una túnica adornada, así que más que nada se dejó de decir una túnica de diversos colores. Pero también veamos en el versículo 2, que me había olvidado de mencionar, que el odio comenzó a hervir, dice, cuando José trajo a casa un mal informe acerca de sus hermanos. Eso es lo que dice el versículo 2, cómo finaliza. José a su padre, dice, le informaba acerca de la mala fama de ellos. O sea, un mal informe, un reporte totalmente negativo acerca de sus hermanos. Obviamente, ¿verdad? Como alguien dice, ¿verdad? Allí va el chismoso, ¿verdad? Que todo empieza a decir si era realmente cierto lo que estaba diciendo José o que si realmente era correcto o no. Eso no lo dice, ¿verdad? El pasaje, pero lo cierto es que el punto es que ese odio, que esa antipatía en contra de José iba creciendo más que nada por la manera como José actuaba, pero llegó al punto, ¿cómo se dice?, culminante cuando Jacob le regala o le da una túnica de diversos colores. José parecía ser un hombre, como se dice, marcado, con esa túnica, ¿verdad? Donde quiera que fuera, ya le verían, mira, aquí está el favorito, ¿verdad? Aquí va el favorito, aquí va el otro, ¿verdad? Porque la sola vista de él con esa túnica hacía hervir, como se dice, ¿verdad?, la sangre de los hermanos. Si bien la situación de José fue principalmente culpa de su padre, también es importante notar aquí, ¿verdad?, que Dios es soberano y que aquí, ¿verdad?, cuando, si bien es cierto, no se ve la soberanía de Dios, siempre Dios está trabajando, aunque no lo podamos ver, Dios sigue trabajando. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la idea central de este estudio. Dios obra, aún cuando no podemos verlo. El versículo 4 y 5 termina, ¿verdad? Cuando sus hermanos, ellos trataban de agradar a su papá, trataban de ser, ¿verdad?, favoritos de él, o ganaban su favor de él, pero no podían tener ese mismo afecto por cualquiera de ellos que Jacob ya tenía por José. Nada lo que ellos pudieran hacer por Jacob generaría el mismo tipo de afecto por cualquiera de ellos, y ellos lo sabían. Su intenso odio se mostró en su falta de voluntad para ser amables con él. Eso es lo que dice el versículo 4. Dice que los hermanos ya no podían hablarle pacíficamente, dice, ¿verdad? Ya no podían hablar de manera pacífica. Ya no le podrían decir un hola o nada así, porque generalmente ya lo pasaban del alto. Si la túnica especial no fuera suficiente para agitar a sus hermanos, miren lo que pasó, ¿verdad? Lo que dice el versículo 5. Y soñó José un sueño, ¿y qué pasó, verdad? Y lo contó a sus hermanos. Y ustedes podemos ver, ¿verdad? Si nosotros hemos leído ya este relato, es una historia, ¿verdad?, que José explica a sus hermanos, y con esa explicación dice, ¿qué pasó? Llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué sería, hermanos, verdad? No se sabe, quizás este jovencito de 17 años, quizás impulsado por su inmadurez,
por su ego, quizás un niño ingenuo, o quizás por su torpeza juvenil. José se los cuenta a sus hermanos, pero una cosa era tener los sueños, otro más para decirles. Y por eso dice, lo odiaban más. Pero en última instancia, hermanos, la historia de José trata sobre Dios usando los eventos cotidianos de la vida para mostrar, para lograr su gran propósito. A diferencia de la historia de Moisés, hermanos, como lo leemos en Éxodo, en la cual Dios hablaba con Moisés y le daba señales y prodigios, le daba unas señales acerca de con la zarza ardiente. En la vida de José no ocurriría ningún tipo de milagro, no ocurriría ningún tipo de prodigio, pero Dios estaba obrando incluso cuando no era obvio. Y así es como funciona la vida normalmente, hermanos. A veces las trampas, las situaciones difíciles en las cuales nos encontramos, se presentan sin ninguna culpa nuestra. Pero en los siguientes versículos, hermanos, veremos que este odio, este rencor y los celos pueden hacer que otros nos traicionen. Y dijeron el uno al otro, como dicen, ¿verdad? Encontraron a José viniendo por el camino, y los hermanos de José le dicen, ¿verdad? He aquí viene el soñador. Pero hagámonos una pregunta, ¿verdad? La primera pregunta dice, ¿por qué José contó sus sueños a sus hermanos? Esos son en los versículos 6 al 11 del capítulo 37. ¿Por qué se los contó? Quizás se jactaba, quizás era muy altivo, o quizás simplemente no los entendía, quizás él estaba tratando um, de pedir ayuda a sus hermanos y a su papá, a ver si ellos le ayudaban a interpretar estos sueños. Pero cualquiera que fuera el motivo, José con sus palabras y con su comportamiento provocó la ira y la envidia de sus hermanos. Ellos consideraron que sus actos estaban mostrando creerse superior a los demás. Y lo cierto, hermanos, es que no ayudó para nada la situación de José, que anduviera usando esa túnica frente a sus hermanos. Tal vez era su única ropa que él usaba, pero él trabajaba en el campo, hermanos. Imagínense, ¿verdad? Pastando ovejas. Este tipo de túnica de diversos colores que algunos dicen que le llegaba hasta los tobillos. Habría sido muy difícil de poder trabajar en ella. Imagínense, hermanos, que usted vaya a su centro de trabajo o a su centro de estudios y vista un traje tan ridículo, ¿verdad? Bueno, diríamos ridículo, pero de varios colores, y que vaya a trabajar así, ¿verdad? Imagínese usted, hermano, que vaya a cortar zacate o a cortar el pasto, ¿verdad? Y usted vaya vestido así. ¿Qué le va a decir el que le contrata? Hey, ¿para qué has venido así, verdad? ¿Qué quiere usted llamar la atención? No, ¿verdad? Es una cosa tan difícil. Imagínese que su mayordomo se vaya vestido de esa manera. ¿Usted qué va a pensar de su jefe, verdad? No, no es algo así, ¿verdad? Pero de cualquier manera, la túnica que José usaba era un claro recordatorio para sus hermanos de que su padre no los amaba tanto como amaba a José. Y eso, ¿verdad? Quizás les estaba dando un coraje, la servía en la sangre, todo eso, ¿verdad? Pero podemos ver aquí que la animosidad y los celos pueden hacer que otras personas lleguen a traicionarnos. Los hermanos de José habían llevado las ovejas para que pastaran en los campos abiertos. Jacob se preocupó por ellos, ¿verdad? Como cualquier dueño de ovejas. Así que envió a José para a ver cómo estaban, ¿verdad? Cuando lo vieron, dice, ¿verdad? De lejos, ese veneno fabricado por su envidia y hostilidad se apoderó por completo de ellos. Llamaron la atención sobre su llegada, refiriéndose a él como quien. Es aquí, ¿verdad? ¿Viene a quién? El soñador. Es una manera sarcástica de expresar, ¿verdad? Ese odio, ese sentimiento de passive aggressive, ¿verdad? Que a veces uno puede mostrar. Ahí viene el soñador, pero note, ¿verdad? El versículo 19, el soñador, cómo se conecta
con el versículo 20. Vayamos a ver, ¿verdad? Esto es lo que dice el versículo 20. Su resentimiento convirtió a estos hermanos enojados en unos asesinos despiadados. Dicen, ¿verdad? Como comenzaron a conspirar para matarle. Y dice, ¿verdad? Comenzaron a preparar la mentira que le contarían a su padre para explicar la fea muerte de José. Y presten mucha atención, ¿verdad? Lo que le decía, ¿verdad? Acerca del soñador en el versículo 19 y cómo termina el versículo 20. Presten mucha atención a lo que le dijeron, ¿verdad? Ahí viene el soñador y dice el versículo 20, ¿verdad? Que cuando lo maten, ahí veremos qué será de sus sueños. Ahí veremos qué será de sus sueños. En otras palabras, estos hermanos sí entendieron el significado de los sueños de José. No necesitaban de José explicarle el significado de sus sueños. Sin embargo, ellos ya habían entendido de que su hermano posiblemente iba a dominar sobre ellos. Si bien es cierto, sus hermanos empezaron a aborrecerle más, pero como dice la palabra de Dios aquí en Génesis 37, vamos a ver Génesis 37, 11, las reacciones, ¿verdad? Y sus hermanos le tenían envidia al contarle sus sueños, pero dice que más su padre meditaba en esto. Sí, es cierto, ¿verdad? Quizás porque era el favorito, él no iba a odiar al favorito, ¿verdad? Pero más bien su padre meditaba en esto. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque vemos dos tipos de reacciones acerca de los sueños de José y también vemos cómo es que los hermanos, ¿verdad? Al final decidieron matar. Pero vemos aquí, ¿verdad? También el versículo 21 es un cambio en la narrativa de este pasaje. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijeron, no lo matemos, ¿verdad? No lo matemos. El héroe de la historia aquí podría ver que es Rubén. Él dice, ¿verdad? Él aboga por su hermano menor, él siendo el primogénito. Rubén, recuerdan, hermanos, que el primer hijo de Jacob fue Rubén. Y ¿verdad? Él les dijo, no lo matemos. En otras palabras, Rubén aquí ejerció su autoridad para poner fin a este complot de querer matar a José. El hermano Rubén, ¿verdad? El primogénito tenía un lugar de respeto entre sus hermanos. Y vemos aquí también el versículo 22, y les dijo Rubén, no derraméis su sangre, echado más bien en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus padres, de sus manos, y dice, para hacerlo volver a su padre. Él quizás, ¿verdad? Decía, esta es una suposición, ¿verdad? Dice, yo siendo el primogénito y no tengo el favor de mi padre, siendo yo el primer hijo, quizás al entregar a José delante de mi padre, quizás pueda ganarme el favor de él. Quizás pueda hacer eso, ¿verdad? Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Así traduce la Nueva Versión Internacional. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Fuera de las razones por las cuales Rubén reaccionó de manera favorable a José, podemos nosotros concluir, hermanos, Rubén, siendo la minoría, pudo convencer al resto de sus hermanos, al resto de los 10 hermanos, para marcar la diferencia, ¿verdad? En la vida de José. Así como nosotros hemos aprendido en la sesión pasada, hermanos, leyendo el libro de Abdías, acerca de la injusticia que sucede en estos mundos y cómo quiere Dios de nosotros que nosotros no seamos soberbios, que no seamos injustos y que nosotros actuemos en contra de las personas, de las situaciones y en favor de los más injustos, de los más necesitados, de los que no pueden defenderse por sí mismos. Incluso la minoría aquí, hermanos, puede marcar la diferencia para alguien que lo necesite, en
en el caso de José. Los versículos 23 al 24 dicen que Rubén persuadió a sus hermanos para que lo dejaran vivir, pero la ira de ellos no pudo evitar que lo maltrataran. Aparentemente podían ver a José viniendo hacia ellos desde la distancia. Sus ojos se clavaron en las túnicas de colores que vestía José. Y la palabra hebrea que dice para quitaron, en el versículo 23, ellos quitaron a José su túnica. Esa palabra hebrea que dice quitaron significa más que nada le arrancaron, significa violencia hacia él mientras le arrancaban la túnica de su cuerpo. Su odio los motivó a traicionar su confianza al quitarle la túnica del cuerpo y arrojarlo a la cisterna. Aquí, hermanos, José, él confiaba, él tenía plena confianza en sus hermanos y con esa confianza él quizás les explicó los sueños. Él quizás de 17 años, quizás actuaba de manera irresponsable ante sus hermanos, pero no era motivo para que ellos lo traicionaran de esa manera. Y vemos aquí, ¿verdad?, que lo arrojaron a una cisterna en el fondo de un agujero seco en la tierra. Él sufrió la agonía de la traición de sus hermanos. Y esto, hermanos, podemos ver qué es lo que puede explicar una cisterna, ¿verdad? Eso es lo que es una trampa. Si nosotros regresamos a la primera ilustración acerca de este bache, eso es lo que se dice en Perú, ¿verdad? Un hueco en la pista cuando usted está conduciendo siempre puede enfrentarse a algo así. Esto es más o menos lo que puede decir una cisterna, como dice un pitfall, como dicen en inglés. Y eso es básicamente lo que puede representar una trampa, ¿verdad? Una trampa que José aquí no cayó deliberadamente, pero sus hermanos lo hicieron caer en esta trampa. Y es una trampa de traición, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué sintió? ¿Qué habría sentido José en esta situación? ¿Y qué habría dicho él al respecto? ¿Verdad? A veces, si bien es cierto el relato aquí de Génesis 37, no dice lo que sintió José o que quizás dijo algo frente a la traición de sus hermanos, pero el versículo 21 del capítulo 42 sí nos da una idea de lo que dijo José. Dice Génesis 42, 21. Déjeme que, aquí está, ¿verdad? Esto es de lo que los hermanos hablaban, ¿verdad? En Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, los hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos su angustia, la angustia de su alma, cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Vemos aquí, hermanos, que José experimentó una angustia y un dolor, ¿verdad? Y él pedía, él rogaba, pero dice que sus hermanos no lo escuchaban. Les rogó a sus hermanos, pero ellos, cargados de odio, no escucharon su clamor. Qué fácil es sentirse abrumado cuando nos vemos traicionados, pero en momentos así, hermanos, debemos recordar que nada está fuera del control de nuestro Señor. Por eso es que en los siguientes versículos vemos que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando otros nos pueden abandonar. Esto es lo que vemos. Si bien es cierto, el estudio nos dice que vayamos a Génesis del 26 al 27, pero es preferible para ampliar el contexto leer los versículos del 25 al 28. Luego de que pusieron a José en la cisterna, dice que los hermanos se sentaron, ¿verdad? Ya dice, alegres quizás, ¿verdad? Empezaron a comer su comida, pero al igual que José, nosotros podemos encontrarnos sintiéndonos completamente abandonados y absolutamente quebrantados por la crueldad de la traición de los demás, ¿verdad? Y en las personas que tú más confías. En otras palabras, tus seres queridos, tus familiares, o quizás tu compañero de trabajo.
Pero mientras que hacían ellos, ¿verdad? Se sentaron a comer tranquilamente. Después de arrojar a José al pozo, a la cisterna, los hermanos disfrutaron, ¿verdad? Se sentaron a comer algo, ¿verdad? Su pan. Mientras comían, dice, observaron una caravana que venía hacia ellos. Y uno de los hermanos, ¿verdad? Judá, dice, ¿verdad? ¿Qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Verdad? En lugar de dejarlo morir, Judá aconsejó a los hermanos que vendieran a José a los ismaelitas que se acercaban a ellos. Aunque Judá, hermanos, no quería matar a José, no tuvo ningún problema en venderlo. Acordaron vender a los mercaderes, así que lo sacaron de la cisterna y lo entregaron a los ismaelitas, quienes a su vez se lo llevarían a Egipto, como dice el versículo 18. Aunque la historia parecía, de verdad, llegar a su punto final en una cisterna, sin embargo, Dios tenía otros planes. Años más tarde, frente a esta situación, frente a esta traición que sus hermanos le dieron a José, años más tarde José pronunciaría una de las mejores líneas de la literatura del Antiguo Testamento. En Génesis, lo vemos en Génesis 50:20. Génesis 50:20 dice, así dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que dice, lo que dijo José, ¿verdad? En la explicación de lo que estaba pasando con ellos, ¿verdad? En su vida. Hermanos, y luego vemos, ¿verdad? Que era un plan maestro de nuestro Señor. Si bien José debió haberse sentido que Dios se había dado por vencido con él, en ese momento Dios estaba planeando elevarlo a un alto puesto de poder. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre está obrando algo más grande de lo que nosotros no podemos ver. Incluso cuando otros quizás nos ignoren, incluso cuando otros no nos tomen en cuenta, o en el peor de los casos, aun cuando otros nos traicionen, Él nos incluye. José fue traicionado por sus hermanos y vendido, ¿por cuánto? Por 20 piezas de plata, dice el versículo 28. Dice aquí, ¿verdad? Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Suena similar a lo que le pasó a Jesús, hermanos. Algunos estudiosos de la Biblia señalan que la historia de José es un presagio de la historia más grandiosa de la humanidad. Las similitudes son sorprendentes. Jesús era el hijo atesorado de su padre, enviando a una tierra para controlar a sus hermanos y vendido por 20 piezas de plata. Más aún, a través de su sufrimiento injusto, Jesús se convirtió en el salvador de su pueblo y gobernante sobre ellos. Es una forma fascinante de pensar en ellos, hermanos. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios estaba señalando lo que Él haría a través de su Hijo Jesús para buscar y salvar a los perdidos. Por eso que dice, pues también Jesucristo fue traicionado por alguien cercano. ¿Cómo así, hermanos? Si nosotros leemos Mateo 26, del 47 al 56, vemos aquí, es el relato del arresto de Jesús en el Evangelio de Mateo. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es el versículo 50. Déjenme ampliarlo aquí, ¿verdad? El versículo 50. Mateo 26, 50. Y le dijo, y Jesús le dijo, ¿a quién, verdad? A Judas. Nótese esta palabra, hermanos. Esto no lo había notado, pero esto realmente aparece, ¿verdad? Miren, Jesús no le llama a Judas, hey, discípulo, hey, apóstol o algo así. Le dice que, amigo, eso le dice a Judas, amigo.
¿a qué vienes? Hermanos, la traición que recibió de Jesús fue de alguien en quien Jesús confiaba. Por eso le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Usted puede leer este relato del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Capítulo 26, del 47 al 56. Jesús experimentó también, ¿verdad? Mucho sufrimiento. Perdón, José experimentó mucho sufrimiento en la vida. Ser vendido como esclavo y era bastante malo, pero José, él enfrentaría más reveses. ¿Y por qué más o menos estoy resaltando esta palabra reveses? Quizás, hermanos, esta es la mejor traducción que nosotros podríamos poner a todo este estudio acerca de cómo evitar las trampas de la vida. Podríamos decir, ¿verdad? Cómo enfrentar los reveses de la vida. Como les dije, hermanos, hay trampas en las cuales nosotros somos víctimas de ellas, en las cuales nosotros deliberadamente no caemos. Pero sí, ¿verdad? Somos víctimas de estas trampas porque son tendidas por alguien más. Por eso es la trampa de la traición o la revés de la traición o las circunstancias de la traición. Es un revés, hermanos, que sufrimos, ¿verdad? Sin embargo, Dios todavía está trabajando y también está trabajando en nuestras vidas. Por último, podemos decir, ¿verdad? Que la traición, hermanos, hermanas, si hemos sido víctimas de traición, puede amargarnos, hermanos, hermanas, o puede hacernos mejores. Así que si usted ha sido víctima de una traición, las cuales puede ser muy difícil, hermanos, olvidar o perdonar, invitemos al Señor a usar el dolor que podremos estar sufriendo en este momento por causa de esa traición y producir un crecimiento en nuestras vidas. Porque al final Dios es quien obra, hermanos, aunque aún no podamos, aunque no podamos verlo, ¿verdad? Es como hemos cantado también en los himnos de alabanza, ¿verdad? Que Dios, aunque no podemos ver, sabemos que Él está con nosotros y aún así, ¿verdad? Él está obrando, ¿verdad? Y pasemos, hermanos, a la sección de preguntas y comentarios y cualquier otra cosa que usted pueda decir. Y con eso damos conclusión a la sección grabada de este estudio.